de la humanidad. El libro más antiguo en registros científicos, genéticos, arqueológicos, antropológicos, físicos, químicos, literarios, poéticos, arqueológicos y de cualquier disciplina que tú puedas tratar de encontrar. Es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. Es el primer libro que tengo en mis manos en haber sido traducido y es el libro de los libros por excelencia. En todos los debates que hemos tenido, tanto en la televisión como en el radio, con agnósticos, escépticos, ateos, comunistas, etcétera, etcétera, siempre hemos terminado retándolos, desafiándoles, preguntándoles: ¿conocen ustedes o hay alguien en el mundo que se atreva a decir que hay un libro mejor que la Biblia? Ni presidentes, ni científicos, ni los mismos ateos se han atrevido a poder decir: aquí está otro libro que puede competir con la Biblia, en los registros que acabo de mencionar que contiene la Biblia. Si ponemos todos los libros sagrados, el Ramayana, los Vedas, el Tripitaka de Buda, el libro del Mormón y todos los que tú conozcas comparados con la Biblia, no tienen ni siquiera la mínima comparación. Y si trajéramos a todos los líderes religiosos, Mahoma, Mahatma Gandhi, el Ramayani, el Maharishi, Buda, los que tú menciones y los ponemos junto a la persona de Jesucristo, ninguno tiene comparación con la Biblia ni con el Hijo de Dios. Esto es asombroso porque a pesar de que es el libro más importante que existe en la humanidad, el que a más lenguajes y dialectos se ha traducido, la gente lo tiene empolvado en su casa como un tabú, o muchas veces vienen y la respuesta es que no le entiendo o es que no sé de qué se trata y no sabía yo que había un manual para poder formar mi familia. En el libro del Génesis capítulo 2, nosotros encontramos en esta noche, en primer lugar, la creación del hombre y la mujer. Y si no entendemos que el hombre es completamente diferente a la mujer, si no, voltea a ver a tu esposa y ve que no te pareces en nada a ella. Y las mujeres volteen a ver a los maridos y dense cuenta que en nada nos parecemos, ni física, ni intelectual, ni emocional, ni espiritualmente. Entonces, somos completamente diferentes el hombre y la mujer. Y cuando no entendemos los hombres, el liderazgo que Dios, al haber establecido la familia, puso para que nosotros fuésemos el sacerdote, el proveedor, el protector de nuestra esposa y de nuestra familia, esta es la razón por la cual los matrimonios y las familias se encuentran en la condición en que se encuentran. Entonces, qué importante es que sepamos nosotros que debemos de comenzar a conocer a las mujeres, cómo operan, cómo funcionan. Yo no me puedo subir a un coche si es de velocidades o si es de manual, y si no me explican cómo funciona y dónde está el aceite y dónde está la reversa, ¿verdad? Los carros exóticos con los carros europeos o con los carros japoneses, pues no, me voy a quedar completamente sin ir a ningún lado. Y cuando no entendemos cómo funciona una mujer, esta es la razón por la cual los hombres están tratando a las mujeres como las están tratando, como esclavas, como sirvientas, como algo que se pisotea, como el famoso dicho, tómame y déjame y úsame. Entonces, tenemos que entender cómo funciona una mujer, cuáles son las debilidades de las mujeres, y las mujeres tienen que entender también cómo funcionamos nosotros, qué nos gusta a nosotros, qué necesita el hombre para poder continuar en la jungla que es la vida y poder desarrollar una familia con la bendición de Dios. Dice en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esto es interesante, señores científicos que nos escuchan, porque los 19 elementos que forman la tierra y los 4 gases que forman el cuerpo humano son exactamente los que forman el polvo y los que forman el cuerpo humano. Así que cuando la Biblia nos muestra que el origen del hombre físicamente es de la tierra, la misma ciencia lo comprueba. Cuando venimos a la Biblia no estamos especulando, ni filosofando, ni teorizando. A lo mejor puede que
chanceí, no estoy seguro. Venimos a puras verdades absolutas, porque la Biblia es precisamente su principal caracterización. Es el único libro que contiene verdades absolutas, al contrario de todo el relativismo que existe en la filosofía y en la literatura del mundo. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice que cuando fuimos creados originalmente, algo se nos infundió que no se les infundió a los animales. Señores darwinianos, los animales son diferentes a los seres humanos. Nosotros no provenimos de los animales. Si tú lees el libro de Carlos Darwin, vas a encontrar este lenguaje: chanceí, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Y jamás en el origen de las especies Carlos Darwin muestra cuál es el origen de las especies. ¿Cómo es posible que le pongan un título a un libro sin que el libro narre el origen de las especies más que filosóficamente? Entonces, el hombre, de acuerdo a la Biblia, es una creación especial. Tenemos una dignidad que no tienen los animales. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de un Dios. Y esta es la razón por la cual hay miles de religiones. Porque no ha habido una sola época en la historia, en las tribus, en las naciones, en los imperios, en las sociedades, en los patriarcados. Nunca ha habido una historia en la que el hombre no haya adorado algo o a alguien. Como decía Sigmund Freud, el filósofo vienés, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿De dónde viene esta necesidad de comunicarnos con algo que trasciende nuestra humanidad? ¿De dónde nace ese anhelo de poder consultar con los brujos y con los espiritistas y concentrarnos, y que si hay marcianos y que extraterrestres? Y algo nos hace movernos hacia el espacio, hacia otra dimensión. La Biblia nos muestra claramente que Dios puso la eternidad en nosotros. Y lo sabemos en lo más profundo de nuestra conciencia. Los egipcios, los babilonios, los sumerios, los romanos, los griegos, los medos persas, todas las civilizaciones en la historia han enterrado a sus muertos, que con la comida, que con la espada. Los egipcios les ponían la comida y la espada. Algo les decía que en la otra vida iban a seguir viviendo. Esto es lo que la Biblia nos revela, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esta es la razón por la cual vivimos una época de muchísima confusión política, económica, religiosa, espiritual y, por si fuera poco, de géneros. Ya se están mezclando la masculinidad con la feminidad. Ahora los hombres son más femeninos y las mujeres son más masculinas. Se está perdiendo completamente este diseño sin que nos demos cuenta, porque todo pasa a través de los años de una forma imperceptible. He usado muchas veces el ejemplo de una rana. Tú agarras una rana y la metes en una olla con agua fría y le prendes la estufa. La rana comienza a adaptar la temperatura de su sangre con el agua hirviendo, y en lugar de que salte cuando está hirviendo el agua, ahí se queda. Hoy en la noche haces experimento con la olla con la cosa de los frijoles. De la misma forma estamos nosotros adaptándonos, así nos estamos adaptando a la nueva moral. A la nueva moral. Ahora ya es una cosa normal que tengan relaciones sexuales nuestros hijos antes de casarse. Ahora es normal que el hombre tenga a su amante. Ahora es normal ya un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Esto ya es el colmo de la depravación humana. Y no nos damos cuenta y lo festejamos, y se está legislando en las leyes sin que nos demos cuenta en qué consiste realmente el fundamento de la sociedad. Y estamos luchando por mejor economía y mejores armas y mejores políticas, cuando lo que nos está destruyendo es algo interno, damas y caballeros. La inmoralidad es la que impide que podamos progresar y avanzar, porque sin la bendición de Dios ninguna nación puede adelantarse ni poder progresar tampoco. La familia en el matrimonio y en la iglesia es la enseñanza práctica de que el hombre y la mujer no son iguales en sus funciones. Esta enseñanza de que el hombre y la mujer ahora
en la época moderna son iguales, viene de un versículo en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que dice así. El apóstol Pablo, al hablar a los Gálatas, les dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces se usa este versículo para poder concluir de que el hombre y la mujer son iguales. Y que las mujeres pueden ser policías, luchadoras, boxeadoras, aviadoras, y pueden hacer todas las cosas porque no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y esta es la razón por la cual se encuentra como se encuentra la sociedad. Y aquí está hablando que somos iguales en el cuerpo de Cristo, pero no en las funciones. Y esto es muy importante para poder poner los fundamentos en esta serie del matrimonio y la Biblia. Vamos a ver que muchos líderes, ¿verdad?, están hablando de que el varón y la mujer, al ser nosotros diferentes, tenemos nosotros que entender cuáles son las funciones con las que Dios nos ha creado. No hay nada más maravilloso, más satisfactorio y que glorifique más a Dios que ver al varón y a la mujer trabajando y aceptando juntos el plan de Dios para sus vidas. Varones, Dios tiene una posición para nosotros que no puede ser cambiada por nada. Y cuando nosotros aceptamos el plan que tiene Dios para nosotros como varones, Dios nos bendice como ustedes no se pueden imaginar. Cuando las mujeres aceptan la razón por la cual fueron creadas y las funciones para los cuales fue diseñada su cuerpo, su mente, su espíritu, sus emociones, sus sentimientos, la mujer entonces comienza a realizarse y ya no trata de imitar a Lady Gaga, ni a Madonna, ni a las artistas de las telenovelas, sino que la mujer recobra su identidad y comienza el hombre y la mujer a recobrar su identidad, a entender que el plan de Dios es maravilloso. La importancia de la masculinidad y de la feminidad se ha ido erosionando, insisto, y devaluando inclusive en las iglesias cristianas. Por lo que tenemos la obligación de promover matrimonios heterosexuales, monógamos y saludables. Y esto solamente es posible cuando entendemos la diferencia de nuestras responsabilidades. Nunca será vencido actuar en contra de la Biblia. Cuando nosotros queremos formar la Biblia a nuestro criterio y no nosotros someternos a lo que dice Dios, no vamos a encontrar jamás la razón y el propósito por el cual vivimos. Dice en el libro de Deuteronomio 4, 39 y 40, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. No puede irnos bien en la vida sin la obediencia a las palabras y a las leyes de Dios. Es imposible que nos vaya bien en la vida. Y a lo mejor puedes hasta prosperar y ser presidente o gobernador o hacer muchos negocios, pero como la mayor parte de los empresarios que hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos, políticos, estuve en la Cámara de Diputados, me invitaron para dar una conferencia también a más de 56 diputados, siempre hemos encontrado algo, ríen por afuera y lloran por dentro, hogares destruidos, matrimonios divorciados, pero alcanzaron el éxito ante el mundo, pero no como familia, no como matrimonio, no como hombres. Y esta es la razón por la cual hay tantos suicidios, billonarios que se quitan la vida porque se cae la bolsa de valores y toda su esperanza estaba en el dinero. Hombres, ¿verdad?, que no tuvieron el valor de poder serles fiel a una sola mujer y creyeron que eran machos, macho camacho, para tener 3 o 4 amantes. Y todo este deterioro que vemos a nuestro alrededor solamente tiene el mismo origen: ignorar la palabra de Dios. No es el propósito de Dios que nosotros conformemos nuestra vida a la Biblia, sino la Biblia a nosotros. Veamos en primer lugar, en el libro del Génesis, en el pasaje que acabamos de leer, del capítulo 2, que los roles fueron creados por Dios y no son el resultado del pecado. ¿Qué les quiero decir? Que mucha gente dice que el liderazgo se perdió después del pecado, pero que antes del pecado el hombre y la mujer eran iguales.
y que no había liderazgo del hombre antes del pecado. Sin embargo, no es lo que la Biblia enseña, sino que desde antes del pecado, Dios desde el principio de la creación creó primero al varón. Y Dios es un Dios de orden. Veamos de qué forma la Biblia nos muestra que desde antes del pecado, el varón recibió el liderazgo para ser el jefe, el proveedor, el director de su familia, el capitán de su barco. Dice en Génesis 2, del 7 al 8, después de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, primero que la mujer, en el versículo 15, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Antes de que la mujer naciera, antes de que Eva fuera sacada, Eva estaba escondida dentro de nosotros. La mujer estaba escondida dentro de Adán. Y Dios saca de nosotros a la mujer, como lo vamos a ver. Entonces, antes de que la mujer fuera creada, ya Dios había puesto al hombre, ¿a qué cosa? A trabajar, a cultivar el huerto y a cuidarlo. Después, antes de que la mujer fuera creada, Dios le dice al hombre, de ese árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer, porque el día que tú comas de él, morirás. Dios no le dijo eso a la mujer, se lo dijo al varón. Después, antes de que la mujer naciera, Dios trajo a los animales. Y entonces Adán le da el nombre a cada uno. Ese es chango, ese es venado, ese es rinoceronte, ese es jirafa. No la mujer, el hombre. Y después de que Adán le da el trabajo a Dios de cultivar, de darle el mandamiento y de darle nombre a todos los animales, Dios hace a la mujer por causa del varón y no a la mujer por causa del varón. La mujer por causa del varón, perdón, y no el varón por causa de la mujer. Dice la Biblia en el versículo 19, Jehová Dios forma de la tierra a todas las bestias y a todas las aves y las trae a Adán para que viera Adán cómo habían de ser llamadas. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hace algún tiempo un director de una universidad me invitó a dar una conferencia titulada ¿Creación o evolución? Yo tenía que demostrar que hay más evidencias científicas en la creación bíblica del libro del Génesis que la famosa teoría darwiniana que provenimos de una sola célula y somos el resultado de una selección natural. Este maestro se comenzó a burlar de mí en frente de los estudiantes, eran como 800,000 estudiantes en una universidad del Estado de México, y me dijo, ¿usted es de esos que creen que venimos de una mujer y de un hombre? Yo le contesté, le dije, ¿y usted es uno de esos que creen que venimos del chango? Y entonces me contestó, ¿qué usted me quiere decir? Le dije, bueno, usted es de las personas que dicen que por accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos. Y por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos. Un jirafo con órganos reproductores masculinos, una jirafa. Un elefante, una elefanta. Un tigre, una tigresa. Un león, una leona. Todo por accidente, los sexos aparecieron de la nada. Y después se junta el chango con la changa y nace un changuito. Somos dos accidentes, en medio de un accidente, le contesté. Le dije, ¿no le parece eso absurdo? Dentro de la misma ley de las probabilidades matemáticas, es 10 a la 12ª potencia de que esto haya sido posible, de que nosotros hayamos provenido de los dinosaurios, los peces de los dinosaurios, de las culebras, de los animales, y de que todo ha sido el resultado de un accidente. Y entonces me dice, ¿y qué de científico hay en la creación del Génesis? Le dije, volvamos a leer lo que dice la Biblia. Qué interesante que hasta 1860, damas y caballeros, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Hasta 1860. Y tenemos un libro que es la Biblia, que hace 3,500, 4,000 años, las leyes de la genética que han comenzado a hacer ahora el siglo XX, terminó con el genoma humano, el proyecto del genoma humano. La Biblia comience apenas a darse cuenta, los científicos, que la Biblia tenía razón. ¿Por qué Dios saca a Eva de una costilla,
Porque ahora la ciencia médica ha comprobado que la médula es donde se forman los huesos. Es en los huesos donde se forma la sangre. Y la mujer, otro accidente de la Biblia, tiene 2 cromosomas XX. El hombre tiene las cromosomas YX. En otras palabras, yo nací varón y los varones que estamos aquí somos varones porque el esperma Y de nuestro padre fecundó el óvulo de nuestra madre con 2X. La mujer no tiene el cromosoma Y, solamente lo tenemos los varones. Y de esta forma, Dios hace que del material genético que el hombre tenía, saca a la mujer y no al contrario. Yo he preguntado a casi en todas las escuelas, a los estudiantes, en los mismos seminarios teológicos, ¿quién creen ustedes que fue creado primero, el hombre y la mujer? Todos contestan, el 95%, la mujer, porque todos los que estamos aquí somos hijos de una mujer. Sin embargo, la Biblia nos dice que fue al contrario, es la mujer la que fue sacada al hombre. Esto no lo pudimos haber inventado, ni Moisés tampoco. ¿Quién le reveló a Moisés las leyes de la herencia desde el principio de la creación? ¡Qué increíble es la Biblia! Y así podemos seguir con todas las evidencias científicas que la Biblia nos muestra de qué forma tan impresionante las verdades que se encuentran son las verdades que apenas la ciencia está comenzando a descubrir. Vemos entonces la responsabilidad masculina. Fue al varón a quien se le hace la advertencia: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué le prohíbe Dios al varón comer de ese árbol? Muy sencillo. Dios no quería que el hombre conociera el bien y el mal sin él. Y en el momento en que nosotros creemos que podemos distinguir y discernir qué es bueno y qué es malo, esta es la razón por la cual la sociedad se encuentra como se encuentra. No hay nada de malo que un hombre se case con un hombre. Dios mío, María, José y el burrito que los acompañan. No hay nada de mujer que 2 mujeres vivan solas y que adopten niños. Esta es la forma en la que la sociedad ha llegado. Ya no hay discernimiento entre el bien y entre el mal. Ya todo es relativo. Ya todo se vale, todo es permisivo. Imagínense los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron enjuiciados en el juicio de Nuremberg, 1947-48, en la ciudad de Berlín, Alemania, que se levantó uno de los nazis y le dijo a los jueces: es que para nosotros los judíos eran ratones. Y el Führer nos dijo que los elimináramos por bien del partido. Y para nosotros no es asesinato, es eliminar para beneficio del partido. El robo no es robo, es expropiar para el beneficio del partido. Y comenzaron a maquillar lo que la Biblia le llama pecado. Imagínense nada más que nosotros llegáramos a ese punto en el que ellos consideran que eso fue bueno, para nosotros no es bueno. Entonces, ¿quién va a decir qué es bueno y qué es malo? Para los caníbales es bueno comerse a las gentes. Para otras personas en los talibanes es matar a la mujer y prohibirles que trabajen y que manejen en Arabia Saudita. Para nosotros no. ¿Acaso hay un parámetro? ¿Acaso hay un patrón que nos pueda decir realmente quién está bien y quién está mal? ¿O somos una sociedad en la que estamos enloqueciendo y en la que vamos a llegar a enloquecer peor todavía? Porque así va a acabar el mundo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabemos que Dios nos ha dejado las leyes morales para que nosotros podamos funcionar. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios y tomamos el lugar de Dios y nos ponemos en el lugar de Dios, nos hacemos dioses. Si tú eres ateo, no eres ateo, porque tu Dios es tu propia vida. Entonces nadie tiene por qué decir que es ateo, porque si no reconoces a un ser supremo, creador y sustentador de todas las cosas, y el juez de la humanidad, que muy pronto juzgará al mundo después de que tú mueras y de que yo muera, entonces tú eres para ti mismo Dios. Pero no hay nadie que pueda ser exento de poder decir soy independiente o soy autónomo, porque no lo eres. Vemos esta responsabilidad. No significa un derecho al poner Dios al varón como líder de la mujer y de la familia. No implica superioridad ni autoexaltación, sino es por cuestión de un orden divino.
Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 8 al 9, porque el varón no procede de la mujer, dice el apóstol Pablo, sino la mujer del varón. Él confirma lo que dice Génesis 3000 años antes. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Y más adelante el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, dice en el capítulo 2, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto implica que el varón era llamado ante Dios. Desde que Dios nos formó a los dos con dos sexos diferentes, que hubiera un orden donde manda capitán, no gobierna marinero. No hay dos capitanes en un barco, no hay dos presidentes de la república, no hay dos jefes de policía, no hay dos coaches, no hay dos directores de orquesta. En todos lados vemos esta imagen y esta analogía de lo que es el liderazgo. Pues Dios en su sabiduría, al formar la familia, le dio al hombre toda la responsabilidad de su esposa, de sus hijos, de la provisión, de la dirección moral y todas las cosas que acarrean el ser un hombre y el ser director de nuestra casa y familia. Veamos esto, comprobámoslo en el capítulo 3 del Génesis, cuando el hombre peca. Una pregunta, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? A ver, mis teólogos. Fue la mujer la que peca primero. Ella seduce al varón y después de que ella come del fruto prohibido, le da viene el papalotes de Adán, y verá, como dicen Proverbios, como va el buey al degolladero, es seducido y entonces el hombre peca después. Sin embargo, es interesante que cuando Dios los llama a cuentas a los dos, en el capítulo 3 del Génesis, vean ustedes a quién llama Dios y a quién hace responsable. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eva había pecado primero, pero observamos que Dios no la busca a ella para cargarle esta responsabilidad, sino a Adán. Y esto en Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Oye, cuando yo leí esto, dije, seguro que aquí fue un error de la Biblia. ¿Cómo es posible que Pablo diga en Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre? Está clarísimo que fue la mujer. No está diciendo quién pecó primero, está diciendo que entró al mundo. En otras palabras, esto es interesantísimo, es el varón el que propaga el pecado sexualmente. Porque es a través del sexo que nosotros propagamos el pecado, porque nosotros los varones traemos la semilla. La mujer es la receptora, es como una estación que manda una señal y se recibe, la receptora recibe la señal. La mujer recibe la semilla y en su vientre ella se desarrolla lo que es el cigote, el feto y después el producto. Pero es el varón el que trae la semilla y a través de la semilla se transmite el pecado, porque el pecado viene en la sangre y en la sangre está el alma, de acuerdo a Levítico 17:11. Qué interesante todas estas cosas a luz de la ciencia actual, de la genética, de la física, de la química, que todo esto tiene sentido. Porque Cristo no pudo nacer de José y de María. ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que cubrir a María, la Virgen María, para que naciera el Hijo de Dios? ¿Por qué a José se le dijo, tú no te metas, tú no vas a embarazar a tu esposa, voy a ser yo, dijo el Espíritu Santo, porque el santo ser que va a nacer tiene que nacer sin pecado? Espérame tantito. Entonces, si José se hubiera tenido relaciones con María, el Hijo de Dios hubiera nacido con pecado. ¿Por qué? Porque el hombre es el que transmite el pecado a través del cromosoma Y de la sangre. Y esta es la razón por la cual se prohibió que José no tuviera relaciones. La mujer no le pasa la sangre al feto hasta el tercer mes. Lo produce la médula de sus huesos. Y la sangre de Cristo fue producida por el Espíritu de Dios.
pero al mismo tiempo Él tenía que traer el genoma humano para identificarse con los seres humanos y nacer de una mujer, de acuerdo a la promesa, Abraham, Isaac y Jacob. Y todo esto lo podemos ver a la luz de todo lo que está pasando y acabamos con la conclusión, la Biblia tenía razón. Estos roles fueron corrompidos con el pecado, porque el hombre rehuye de su responsabilidad y la mujer comenzaría a tratar, escúchenme mujeres y hombres, cuando el pecado entra y Dios llama a Adán y lo hace culpable, a él irresponsable de lo que pasa. Vean en Génesis 3 lo que pasa desde Adán hasta nuestros días. Dice el versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Es la primera vez que aparece la palabra dolor en la Biblia. Tus dolores, en tus preñeces con dolor darás a luz tus hijos. Escucha esto, y tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Desde Adán hasta nuestros días. Escuchen esto, mujeres, todas ustedes, hasta Santa Rita de Casa y la Juana de Arco, la que tú me digas, todas las mujeres traen dentro de su naturaleza femenina la intención y el potencial de querer gobernar al hombre, de querer imponerse ellas al liderazgo del hombre. Es la naturaleza femenina, por naturaleza humana del pecado. Tratar de usurpar la posición que Dios le dio al varón. De ahí vienen los famosos matriarcados. ¿Qué es un matriarcado? Una familia donde el varón es el pinole nada más. Donde él ni pío dice, las decisiones, las órdenes, todo proviene de la mujer. Y es interesante que, de acuerdo al doctor James Dobson, un cristiano psicólogo en Los Ángeles, dice que el 75% de los homosexuales provienen de familias con matriarcados, donde los varones han crecido bajo las faldas de la mamá y han perdido la imagen y el patrón de un varón. El 75% de los homosexuales provienen de hogares donde hay matriarcado, porque se está violando las leyes de Dios. No es la voluntad de Dios que en un hogar la mujer sea la capitana, ni tampoco sea la jefa de jefas, ni la capo de capas, sino que sea el varón, porque ese es el orden divino. Y lo vamos a ver con más calma mañana en todo el desarrollo de esta conferencia para ver de qué forma se tiene el varón que desarrollar. Ahora bien, cuando nosotros entramos al punto de liderazgo, tenemos que comprender uno de los problemas del lenguaje. Es de que muchas palabras conllevan diversas connotaciones. Y cuando se usa la palabra líder o jefe, las mujeres luego, ¿verdad? Inmediatamente, no. A mí yo no me tengo por qué someterme. Yo no tengo por qué reconocer que mi esposo es líder. Sin embargo, ve el ejemplo. Un director de orquesta es el líder de los músicos. Imagínate al saxofonista. A ver, está mal, usted bájese de ahí. Un entrenador de un equipo tiene que ser el líder del equipo y se tiene que someter al coach, al entrenador. Un gobernante es el presidente, el gobernante se le tiene que rendir sumisión al gobierno. Para un capitán de un barco, imagínate los marineros. No, cámbiale por favor el rumbo y vayámonos hacia el sur. Espérame tantito, tú eres marinero y donde manda capitán no gobierna marinero. Un guía de turistas precisamente es el que dirige y es el que lleva a un grupo determinado de personas en ciertos diferentes parajes y diferentes situaciones. Un jefe militar, los soldados se tienen que someter a él. Un piloto de un avión es el capitán de la nave y todas las aeromosas y todo el mundo se tiene que someter a lo que el capitán del avión tiene que dirigir. Así es también en el hogar. En el hogar Dios puso al varón de jefe, de líder. Y no es porque seamos superiores, es por el orden divino de Dios. Esto no significa que un hombre, al ser el líder, demande ser servido por su mujer, sino que es al contrario. Cuando vino Cristo al mundo en Lucas capítulo 22, versículo 26, Él dijo
mas entre ustedes el que quiera ser el mayor, como es el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Y parecería una paradoja aquí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, bueno, soy líder, yo soy líder, que me sirvan mis chilaquiles, mis huevos rancheros, tráiganme mis pantuflas, préndame la televisión, como llegan muchos hombres a su casa, hágame mis huevos con chicharrón ahorita, muévase, muévase. Y cuando tenemos esa actitud, eso no es liderazgo, eso es dictadura. Eso es pervertir la autoridad en autoritarismo. Es como cuando a un policía le pones una cachucha y le pones una macana, ¿verdad? Ya se siente con la arbitrariedad y hacen cosas que trasciende su nivel de autoridad. Y es autoritarismo, es arbitrariedad. Y tiene que haber un límite para eso. Entonces el hombre tiene que entender eso. El ser líder no significa autoritarismo ni exigir, sino al contrario, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús era el líder de los discípulos y en Juan capítulo 13 se hinca Jesucristo y agarra una toalla y una bandeja y les lava los pies a sus discípulos. Cuando Pedro ve que Jesucristo se acerca a lavar los pies de sus discípulos, le dice: no tal cosa acontezca conmigo. ¿Cómo es posible que tú, el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, en el cual fueron hechas todas las cosas que existen, principados y potestades, el que fue enviado a morir en una cruz, vienes y nos lavas los pies a nosotros, cuando nosotros te los debemos de lavar a ti? Ese es el ejemplo que Cristo nos da. El líder no es autoritario, no es dictador, es alguien que vive para servir a los demás. Un presidente que abusa de su autoridad es un dictador, es una persona autoritaria. Y un presidente, un gobernante, un juez, cualquier persona de autoridad es para servir a los ciudadanos, porque nosotros los mantenemos. Ellos nos deben servir a nosotros y ellos creen que nosotros a ellos, y se aprovechan de esa autoridad porque no entienden el principio divino, bíblico de la autoridad. Y por eso está corrompida la autoridad por todos lados. Por eso a las mujeres se les trata como sirvientas, como esclavas en el Medio Oriente, por los talibanes, y les cortan los pelos y las rapan y les con navaja las navajean por todos lados y no las respetan y las usan simplemente como algo desechable. Porque si a alguien el diablo odia es a las mujeres, porque a través de una mujer nació el Hijo de Dios. Y por eso vamos entendiendo por qué los hombres tratan como tratan a la mujer, porque están la mayoría endemoniados. Así es, un hombre que trata a una mujer de una forma despectiva es un hombre, sin que él lo sepa, que está controlado por demonios. Y no necesitas ser el endemoniado gadareno para demostrar que tienes demonios en tu vida. Esto tampoco implica, ¿verdad?, que nosotros podamos obligar a nuestra esposa a ser inmorales. ¿Debe la esposa sujetarse al esposo? Así es. Pero si se brinca el límite de la cabeza de nosotros, que es Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza y la mujer es nosotros, la cabeza de la mujer, y nosotros podemos ejercer la autoridad cuando estamos sometidos a la autoridad. No hay autoridad sin autoridad. ¿Quieres que tu esposa se someta a ti? Sométete tú a Cristo primero y ponle el ejemplo. Ámala y trátala como una reina, y Dios va a cambiar su corazón para que ella entienda que debe someterse a ti. Pero hay muchas mujeres rebeldes, amargadas, resentidas, frígidas sexualmente por la forma en la que son tratadas, porque son tratadas como trapos, y la mujer lo sabe cuando simplemente la usas para tener relaciones sexuales y no la amas, no la abrazas, no eres considerado, no le das flores, no entiendes que es como una flor que se tiene que cultivar y se está marchitando tu esposa, porque solamente tú estás centrado en tu propio ego y has usado la autoridad con autoritarismo. Así pues, al amar nosotros a nuestra mujer, nos amamos a nosotros mismos, y cualquier clase de liderazgo que produzca en una mujer inmadurez, resentimiento, amargura o inseguridad a través de un excesivo control o un dominio opresivo, dictatorial del varón, es síntoma que ha fracasado tu matrimonio. Es síntoma que algo no está funcionando en tu matrimonio. Estás echando aceite por todos lados.
Se te está desvielando tu casa. Y estas reuniones que tenemos es con el propósito de orientarte y mostrarte que hay esperanza. Así es, ninguno de ustedes vino aquí por coincidencia. Unos invitados por unas personas, otros vamos a oír a ese palabrero, muchas veces eso dicen, o vamos a oír a ver qué nos cuentan. Y todos ustedes tuvieron una cita porque Dios te ama, porque dio su vida por ti, porque quiere bendecir tu matrimonio. Y si estás a punto de divorciarte o tu matrimonio ya tiene días o años que viven juntos, pero divorciados emocionalmente, aunque están juntos viviendo físicamente, hay esperanza en estas conferencias y en estas prácticas para tu vida. Si tú le crees lo que dice la palabra de Dios y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, y todas las cosas podrán ser cambiadas sin que tú te des cuenta. Ahora alguien podría preguntarse en este momento, ¿por qué entonces en Efesios 5:21 dice que debemos someternos unos a otros? Claro que sí, porque siempre habrá alguien a quien someternos. Los hijos a los padres, los soldados a sus superiores, los jugadores a su entrenador, los discípulos a sus maestros, las ovejas a su pastor, y no al contrario. ¿Por qué? Porque es el orden que Dios establece para autoridad. Si no hay autoridad, hay anarquía. Cuando un gobierno civil no usa, escuchen, si hay aquí abogados o hay aquí diputados o senadores que nos escuchan ahorita por internet en vivo, cuando un gobierno de un estado o de un municipio o de una nación no ejerce la autoridad para frenar la maldad, pierde su unción divina como autoridad y como gobernante. Porque cualquier gobierno que permita que se incendien los edificios y que se cause el caos y que se bloqueen las carreteras y no haga nada por evitarlo, está permitiendo la anarquía en ese país. Desgraciadamente, por causa del pecado, se tiene que usar la fuerza muchas veces, los soldados, los granaderos, los marines, etcétera, etcétera, por causa de la rebelión del pueblo. Muchas veces el pueblo tiene la razón, como en muchos países que conocemos, muchas veces no la tiene. Pero es importante la autoridad para poder evitar la anarquía. Ahora veamos, ¿por qué se le prohíbe entonces a la mujer que enseñe en la iglesia? Dice en primera de Timoteo, capítulo 2:12, y estamos contestando todas estas preguntas para poder poner los fundamentos para las conferencias que siguen. Porque no permito a la mujer enseñar, dice en Timoteo 2:2, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Y aquí, ¿verdad?, puede haber dos extremos. ¿Qué es una herejía? Es una verdad llevada al extremo. Veamos de qué forma se ha pervertido esto. Pablo no está haciendo una prohibición absoluta de todas las enseñanzas que una mujer puede dar. Veamos los ejemplos. En Tito 2, del 3 al 4, se les instruye a las mujeres a instruir a mujeres jóvenes. En 2 Timoteo 1:5, se recuerda a Timoteo que su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron. Aquí las abuelas y las mamás deben enseñarles a sus nietos y a sus hijos y a las mujeres jóvenes. En Proverbios, la mujer virtuosa se le alaba por hablar con sabiduría a sus amigas. Se apoya que las mujeres profeticen en la iglesia, 1 Corintios 11:5, manifestando sumisión a la autoridad, tapándose la cabeza. Que vamos a ver que es un símbolo de que simplemente las prostitutas en Corinto demostraban, ahora se rapaban el pelo las prostitutas en Corinto, entonces al entrar a la iglesia tenían que demostrar que estaban sometidas al liderazgo de un varón, tapándose con un velo en la cabeza. Y si no, se dejaban de crecer el pelo. Y esta es la razón por la cual ahora muchas mujeres no entienden que para una mujer uno de los símbolos más grandes de la feminidad es el pelo largo. Y ahora nuestros hijos van en la calle y se echan apuestas cuando va una pareja caminando, quién es el hombre y quién es la mujer. Porque ahora es la moda que las mujeres se rapen como se peinan los hombres. Y yo no lo digo yo, arráncale la Biblia, las páginas a 1 Corintios capítulo 11, donde dice la Biblia que es honroso para una mujer y deshonroso que se corte el pelo.
Dice la Biblia claramente que se exhorta a los hombres y mujeres que enseñan, Colosenses 3:16, fuera de la congregación. Y Priscila y Aquila exhortaron y enseñaron a Apolo como pareja. Así pues sería arbitrario creer que Pablo está prohibiendo que la mujer no enseñe para nada, sino que está claramente diciendo que es imposible que las mujeres nunca enseñen a los hombres y que los hombres nunca aprendan de las mujeres. Entonces, ¿qué significa la exhortación de Pablo? Que las mujeres no enseñen y se callen. Observamos el contexto de esta prohibición, que no usurpen el liderazgo del varón. ¿Qué es lo que significa esto, verdad? Aquí se encuentra la clave, que no ejerzan dominio sobre el hombre. La enseñanza inapropiada de una mujer a los hombres sería en maneras en que un pastor vea usurpada su autoridad de su liderazgo cuando una mujer le quiera dar pinochetazo, deshonrando de esta manera su autoridad. O cuando una mujer quiere imponer su autoridad sobre un pastor en una iglesia. O cuando una mujer en la familia quiere imponer su autoridad sobre la autoridad del hombre. O cuando en un gobierno la autoridad del presidente no es el presidente, sino la mujer la que le dice lo que el presidente tiene que hacer. En ese momento se está violando el principio bíblico y esas personas están acarreando el juicio de Dios a sus vidas. O cuando se trate de interrumpir públicamente a un pastor, o cuando una mujer enfrente de sus hijos se le ponga al brinco a su esposo y lo insulte enfrente de sus hijos. Mañana vamos a ver que lo peor que podemos hacer a nuestros hijos es pelearnos enfrente de ellos. Y qué triste cuando vienen a consejería muchas parejas, vienen con la hija o con el hijo a acusar al esposo enfrente de los hijos. ¿Sabes una cosa? Haga lo que haga tu esposo, dile a tu hija, es tu padre y lo tienes que respetar. Es la forma en la como Dios te va a bendecir. Pero tenemos que mostrarles a nuestros hijos el principio y la autoridad para que ellos crezcan con seguridad y puedan entender que solo así podemos ser bendecidos por un Dios que dio su vida en una cruz por todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes en esta noche han podido entender que todos los gobiernos y naciones que están legislando los matrimonios gay, hombres con hombres, mujeres con mujeres, están cometiendo el suicidio moral más grande de la historia al destruir la institución más santa y más sagrada de toda la sociedad, que es la familia? Tenemos que rescatar la familia. Tenemos que salvar los matrimonios, damas y caballeros. Tienes que reaccionar y darte cuenta que tú vas a morir y yo voy a morir. Y la Biblia dice que después de la muerte no hay transmigración de las almas, no hay reencarnación, no hay limbo, ni hay purgatorio. La Biblia es clara, después de la muerte es el juicio de tu vida y de mi vida. Y ahí daremos cuenta de lo que dejaste de hacer, de lo que oíste y no hiciste, y de las funciones que elegiste a Dios. Yo no me someto a ti, quiero imponer mis propias reglas de moral y conducta en mi familia. Qué cosa tan triste cuando nosotros nos independizamos y creemos que estamos haciendo esto. ¿Por qué lo está haciendo la gente? Porque ignoran las leyes morales que Dios estableció en su santa palabra. He aquí, dice la Biblia en Deuteronomio 11, les pongo la bendición y les pongo la maldición. Si ustedes escuchan mis palabras, dice Dios, voy a bendecir tu vida, tu familia, tus hijos, tus nietos, porque nuestra generación será bendita hasta la tercera y cuarta generación. Pero si ustedes me rechazan, dice Dios, quiero que entiendas, tú eres un ser humano libre. Y yo no creé un robot. Pudo Dios haber creado robots. Y pudimos haber hecho, ¿verdad?, amarle a Dios, que nos diera cuerda, te amo, te amo, te amo. Pero Él nos creó con una libertad. Y ahí está la condición principal del ser humano y la responsabilidad, que somos libres de cada decisión que tomamos, que tiene consecuencias para bien o para mal. Cada decisión que tú tomas tiene consecuencias, para bien o para mal. ¿Qué vas a escoger en esta noche? ¿Quieres salir por esa puerta como entraste? Odiando a tu esposa, creyendo que es una sirvienta, creyendo que puedes tener amantes y que la puedes ensuciar, sabiendo que Dios te ve. ¿Quieres que Dios te prospere en tu trabajo? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te dé paz? ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? ¿Quieres que Dios bendiga a tu generación?
sométete a las leyes de Dios, porque no somos dioses, no somos animales, fuimos creados a su imagen y semejanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo, su Hijo, da su vida por nosotros en una cruz. Y Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el juicio que tú merecías y que yo merecía, dice la Biblia, el Hijo de Dios en la cruz lo llevó en nuestro lugar. Y Dios puso la ira y desató, y no perdonó a su Hijo y nos perdonó a nosotros, para que nosotros entendiésemos cuánto nos ama Dios. Si tú quieres saber cuánto te ama Dios, ve la cruz. Y ahí en la cruz el amor de Dios fue manifestado, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Porque la cruz es locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan. Y Dios espera que en esta mañana tú entiendas que viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan saldrán a resurrección de vida, y los que no la oigan cuando estuvieron vivos saldrán a resurrección de condenación. Tú puedes en esta mañana burlarte, en esta noche. Tú puedes en esta seguir mascando tu chicle y cerrando tus oídos y endureciendo el corazón duro que tienes ya en tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Dios dice que tus pecados te alcanzarán. Y por tu corazón endurecido acarreas ira y condenación para el día del juicio. ¡Qué locura! Como dijo Blaise Pascal cuando se enfrentó con un ateo. Le dijo el ateo: yo no creo que después de la vida haya nada. Y le contestó Blaise Pascal, el físico matemático: ¿sabes una cosa? La Biblia dice que después de la vida hay otra vida y que hay una resurrección. Si tú dices, le dijo Pascal al ateo, si tú dices que no hay nada y yo me muero, no pierdo nada. Pero si Cristo tiene razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que salimos ganando de todas maneras. Si Cristo fue un mentiroso, no perdimos nada. Pero si Cristo es lo que Él dijo ser, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, el pan que descendió del cielo, el pastor que da su vida por las ovejas, necesitamos oír su voz. Necesitamos someternos a sus mandamientos, convertirnos en sus discípulos y entender que Él es el único que puede salvar a nuestra familia. Les pido por unos instantes, los que gusten, que inclinen su cabeza. Y así con tu rostro inclinado, en esta noche, en que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón a través de la Biblia y te ha mostrado el inmenso y eterno amor de Dios, Dios te manda que te arrepientas, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dios demanda que tú cambies y des la media vuelta y que entiendas que Él te puede dar el poder para dejar el pecado. Que tú puedes, al aceptar sus leyes, descubrir el propósito y la razón por la cual nacimos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Dios te pide que en esta noche creas lo que Él hizo en una cruz, al dar su vida a su Hijo Jesucristo y derramar su sangre preciosa para que tú pudieras tener la vida eterna. Y esto Dios nos lo da por su gracia, no por nuestras obras, porque si fuera por obras, fue un desperdicio la muerte de Cristo. Mas el justo paga por los injustos, el santo muere por los impíos, y Él nos da su santidad, su justicia, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para comenzar a caminar con el Hijo de Dios. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por mi ignorancia, por mis pecados,